On Halloween night, 8-year-old Timothy O'Brien of Pasadena, Texas, died after eating a piece of trick-or-treat candy that contained cyanide. Police refuse to discuss the case other than to say the district attorney believes he has sufficient evidence to file charges. En un Halloween del año de 1974, los niños de Deer Park en Pasadena, Texas, salieron a pedir dulces como cualquier otro Halloween a diferentes casas. Y el señor llamado Ronald Clark, un oftalmólogo, también salió esa noche a supervisar a sus hijos de nombre Timothy de 8 años y Elizabeth de 5. Mientras ellos pedían dulces en un barrio suburbano cerca de su casa, su vecino Jim Bader, junto con su hijo, también los acompañaba esa noche. Una de las casas a la que el grupo se acercó tenía todas las luces apagadas, pero los niños tocaron la puerta de toda forma. La promesa de los dulces era demasiado atractiva, pero en ese momento no hubo respuesta de parte de los residentes de la casa. Se estaban escondiendo o quizás no había nadie adentro. Los niños se impacientaron y corrieron en busca de otra casa por más dulces. Jim lo siguió, pero Ronald se quedó solo y después de un rato Ronald alcanzó al resto del grupo y tenía buenas noticias. Y apareció con varios tubos de dulce ácido en polvo llamado Pixie Stick, que eran unos tubitos bastante reconocidos en aquella época. Y comentó de que había gente en la casa que estaba oscura. Luego le entregó los dulces, uno a cada niño presente, uno al otro hijo de Jim y uno más a un niño de 10 años que Ronald había reconocido en la iglesia. Antes de dormir, Timothy O'Brien tenía permitido comerse uno de los dulces de su botín y escogió el tubo de polvo. Pero el contenido estaba difícil de abrir ya que el tubo estaba bastante sellado, pero sin embargo su padre Ronald le ayudó a sacarlo y fue cuando Timothy dio su primer bocado. Cuando Timothy probó el tubo se quejó un poco de que sabía amargo, pero sin embargo su padre le dio un vaso de jugo para pasar el sabor. Y en menos de una hora lamentablemente Timothy estaba muerto. El caso fue tomado por el oficial de la policía Mike Hinton, quien rápidamente se dirigió hasta el hospital donde fue trasladado el niño para interrogar a los padres sobre lo sucedido horas atrás. Después de eso se comunicó con el forense Jose, quien le pidió consultar a la morgue sobre los olores que desprendía el cuerpo del pequeño, ya que de la boca de Timothy surgía un olor bastante peculiar a almendras. La autopsia comprobó el presentimiento del examinador médico. Un patólogo dijo que Timothy había consumido suficiente cianuro como para matar a 2 personas. Los exámenes luego encontraron que las 2 primeras pulgadas del dulce habían sido llenas con el veneno. Eso desató una fuerte investigación en todo el vecindario para averiguar quién había puesto venenos en las barras de dulce. De acuerdo a una nota del diario de New York, lo primero que llamó la atención de la policía fue que el envoltorio del caramelo que había matado al niño había sido sellado con grapas para resguardar el contenido. Eso fue lo que le salvó la vida a otro niño esa noche, recordó el policía Mike, porque lo encontraron en la cama con el dulce en su mano, pero no fue lo suficientemente fuerte para romper la grapa. El policía Mike le pidió a Ronald, el papá de Timothy, que lo llevara hasta el domicilio donde había conseguido los dulces, pero él estaba desconcertado por la muerte de su hijo. En ese momento no pudieron encontrar la casa y dijo que nunca le había visto la cara al responsable, simplemente surgió de la puerta y le dio los tubitos de dulces. A unos cuantos días después, el papá de Timothy comentó que ya estaba un poco más claro. De esta forma dieron con un funcionario público que trabajaba en el aeropuerto de Houston. Era el que vivía en la casa que les comenté al principio que estaba a oscuras. Y como era de esperarse, Hobby fue culpado por la policía del asesinato del menor. Sin embargo, el hombre presentó una coartada que no tenía contraposición.
esa noche había estado trabajando en el terminal aéreo y por otra parte su esposa y su hija habían apagado las luces de la casa debido a que se les había acabado los caramelos. Además, el testimonio de William fue corroborado por los compañeros de trabajo y el registro de la empresa. El caso había quedado archivado por un mes. Sin embargo, los detectives volvieron con un nuevo dato. Habían descubierto que en enero de 1974 Ronald había contratado pólizas de seguro de vida para sus 2 hijos por $10,000, las cuales amplió a $30,000 a mediados de ese año, y pronto la policía descubrió que el hombre tenía deudas que alcanzaban los $100,000. Por eso se sumó que había cobrado el seguro de vida después de la muerte de Timothy, y por medio de una orden judicial se hizo una inspección a la casa de Ronald en la que se encontraron unas tijeras con residuos de plástico que era muy similar al que se hallaba en los dulces envenenados. El papá de Timothy fue arrestado y llevado a interrogación, y a medida que progresaba la investigación, la evidencia se empezaba a apilar en contra de Ronald. Resulta que el papá de Timothy iba a una universidad comunitaria y en las clase le preguntaba, por ejemplo, al profesor cosas como que ¿qué es más letal, cianuro o otro tipo de veneno? ¿Por qué alguien habría preguntar eso?, señaló el policía Mike. Y resulta que una semana después se sumó otro testimonio, ya que un empleado de una compañía de productos químicos reconoció a Ronald, que había ido a consultar por porciones de cianuro, pero se había marchado al saber que solo podía comprar 2.5 gramos. Tras ser detenido y llevado a juicio bajo el cargo de homicidio, Ronald, el papá de Timothy, se declaró inocente y su abogado indicó que el crimen había sido obra de otros malhechores. En ese tiempo, al no existir análisis de huellas dactilares, no fue posible probar que el sospechoso había tenido contactos con las barras de caramelo, por lo que él ocupaba la presunción de inocencia a favor. Pero sin embargo, en el juicio hubo declaraciones que inculpaban a Ronald, básicamente por parte de familiares y compañeros de trabajo. Y finalmente, el 3 de junio de 1975, el jurado popular declaró al sospechoso como culpable de asesinato y 4 intentos de homicidio. En ese momento fue condenado a pena de muerte por medio de una silla eléctrica, pero por 9 años la defensa intentó detener la ejecución de Ronald Clark, pero todos los recursos interpuestos fueron rechazados. Y finalmente Ronald, el papá de Timothy, fue ejecutado el 31 de marzo de 1984. La Corte Suprema de los Estados Unidos indicó que el método a utilizar sería en definitiva la inyección letal. Lamentablemente, muchas personas por dinero han sido capaces hasta de acabar con la vida de sus propios hijos. Si te gustó esta historia, no olvides darle like y dejarme saber cuál otra quisieras saber. Nos vemos en la próxima.